Sí, siempre es un placer visitarles y poderles servir en lo que yo pueda. Y las veces que ustedes lo crean, pues yo con mucho gusto vengo a servirles. Yo me dedico particularmente a la educación, o sea, personas que quieren aprender, personas que quieren mejorar su comprensión de la fe cristiana. Y lo hago en iglesias, lo hago en escuelas, gracias. Lo hago en universidades, en reuniones de pastores, donde quiera que hay personas que quieran estudiar seriamente. Y lo hago en grupos grandes, en grupos pequeños. Yo viajo el próximo mes a Granada para reunirme con un grupo pequeño de personas que quieren estudiar la Biblia. O sea, no tienen que ser mucha gente, no tiene que ser una iglesia numerosa, puede ser en la selva, puede ser en el campo, en una aldea, en una ciudad grande, donde quiera que hay gente que tiene interés, pues yo con mucho gusto voy y les sirvo. Para perder el tiempo sí no tengo tiempo, pero para la gente que quiere realmente enfrentarse con las cosas serias, pues con mucho gusto lo hago. Y particularmente con la gente que sufre. La gente que sufre en muchas iglesias está abandonada. Y sufrir, tener tragedias en su familia, enfermedades difíciles, pues lo consideran como personas que no tienen fe o que están en pecado o que están alejadas de Dios. Y no, uno puede sufrir y estar muy bien con Dios, porque la palabra de Dios dice que nadie padezca por ser ladrón o por ser avaro, por meterse en negocios que no le corresponden, pero si alguno sufre por la voluntad de Dios, y la gente no acaba de entender que Dios es soberano y algunos de sus hijos sufren sin que ellos sean responsables de su sufrimiento. Y esa gente a veces está abandonada. Pues yo me dedico a darle las herramientas para poder vivir con su sufrimiento y poder saber que no están abandonados por Dios. Y también el otro grupo es la gente que piensa. Hoy cada vez el cristianismo se hace más irracional. Mientras más absurda sea la cosa, pues piensan que más poder tienen. Y en algunos lugares pues la gente dice, usted no piense, usted nada más que acepte y crea. Y esas personas, hay un grupo abandonado que tiene dificultades intelectuales con la fe, que tiene interrogantes que son legítimos y hay manera de responder a esas cosas. Y eso es un mandamiento bíblico. La Biblia dice que estemos preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Dice razón, no dice sentimientos, no dice ilusiones, no dice fantasías, dice razón. Y eso está de acuerdo con lo que es nuestro culto, porque la Biblia dice que nuestro culto es un culto racional, no es un culto sentimental. Es un culto con sentimientos, pero no sentimentalista, es un culto altamente racional. Y en algunos lugares aparentemente para ser cristiano hay que renunciar al cerebro. Y no es así, no es así. Según la Biblia, uno puede creer y pensar, porque creer es un acto del intelecto. O sea, la fe no es un acto de las emociones, es un acto del intelecto. O sea, las emociones no pueden creer, porque creer es una función intelectual. De lo que uno cree, entonces derivan las emociones, buenas o malas, porque en la medida en que el pensamiento es puro, las emociones son puras. Y a eso yo me dedico. Y claro, lo que yo hago no tiene mucho mercado, porque a porcentaje altísimo de la población no le gusta pensar. Y no les gusta pensar porque cuando uno piensa se confronta con uno mismo. Y hay personas que no les gusta encontrarse con ellas mismas porque lo que encuentran no les gusta. Y ese es uno de los problemas en que hoy la gente se mete en tumultos, en estar siempre en grandes grupos, en grandes fiestas, porque al quedarse solos se encuentran consigo mismos.
y hay gente que no le gusta encontrarse consigo mismo porque lo que encuentran no es lo mejor, no es lo más agradable. Y a eso yo me dedico. En algunos lugares me vuelven a invitar y en otros lugares no me vuelven a invitar. Y en algunos lugares me vuelven a invitar, pero no me interesa estar. ¿Ven qué fácil es la cosa? Esta mañana y yo agradezco la invitación que me hizo Manel, y él sabe que en cualquier momento que le pueda servir, pues yo lo hago con muchísimo gusto. Vamos a trabajar con un pasaje del libro de Apocalipsis y vamos a leer empezando en el primer versículo del capítulo 5 y vamos a terminar en el versículo 6. Y yo les voy a hacer una pregunta cuando yo lea ese pasaje. Y los que procedemos de una raíz española, o sea, ya bien porque hayan nacido en España o porque han nacido en el mundo que colonizó España. Yo nací en Cuba, pero de padre español, y fui criado en parámetros españoles. En América Latina es así, con la excepción de algunos pedazos de América Latina, pues todo el resto del continente tiene una matriz española. Y yo les voy a leer un pasaje y les voy a hacer una pregunta para ver qué tan familiarizados están ustedes con la cultura española. En este pasaje hay un elemento que no es aceptable desde un punto de vista de la cultura española. Y yo voy a ver qué tan fresco tienen ustedes nuestra cultura. Miren cómo dice, empezando en el versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Tengamos un momentito de oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de ser tus hijos. Y ahora nos encomendamos a la diligencia de tu amor para ser bendecidos con el ministerio de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué hay aquí? Que desde el punto de vista de la cultura española no es aceptable. Ustedes saben que el concepto de cultura se usa en 2 disciplinas académicas particulares. Cuando usted usa cultura desde un punto de vista pedagógico, se refiere a la educación de la persona. Cuando se dice esa persona es muy culta, desde un punto de vista de la ciencia de la educación, se está diciendo es una persona muy educada. Por eso, desde un punto de vista pedagógico, hay personas con cultura y personas sin cultura. Pero la otra disciplina donde se usa el mismo concepto es en la sociología y en la antropología. Y cuando usted usa cultura en estas disciplinas, no se refiere a la educación. La manera más simple de definir ese concepto desde el punto de vista de estas disciplinas es que la cultura es la parte del ambiente que el hombre crea. Es decir, hay 2 tipos de ambiente en que el hombre vive. Uno es el ambiente ecológico, que es el ambiente de lo natural, y otro es el ambiente cultural. La parte del ambiente
que la cultura crea es sencillamente las costumbres, la manera de comer, la manera de descansar, la manera de trabajar, esa parte del ambiente que crea el hombre, que no es natural. Y desde un punto de vista estrictamente antropológico, las culturas son diferentes, pero ninguna superior a la otra. Hay personas que piensan que su cultura es superior, pero no, las culturas son sencillamente diferentes. Lo que pasa es que existe un fenómeno en la educación, en la formación de la gente, que se llama egocentrismo, es decir, cuando uno centra la vida en su propio cosmos, en su propia cultura. Y algunos piensan que son superiores a los otros, pero no es así. Hay un chiste o una historia que para mí es muy interesante e ilustra esto, y es la de un turista norteamericano que fue al Japón y se le ocurrió ir a un cementerio, cosa para mí extraña porque yo no voy a un país a ver los cementerios, pero bueno, para los gustos se han hecho los colores. Y este norteamericano fue al cementerio y se encontró con un japonés poniéndole un tazón grande de arroz en la tumba de su abuelo. Y el americano, que se creía que se las sabía todas, le dijo, ¿cómo tú crees que tu abuelo se va a comer ese arroz? Y el japonés le dijo, de la misma manera que el tuyo huele las flores que tú le pones. ¿Ven que es tan fácil? O sea, las culturas son diferentes, pero ninguna superior a la otra. La cultura lo que te da son parámetros para tu vivir. Por eso es que ustedes comen a una hora y cenan a una hora, que nosotros lo hacemos diferente. Nosotros no comemos a la hora que ustedes comen, ni tampoco desayunamos como ustedes desayunan. Yo invité a unos amistades en Madrid a desayunar, les dije, lleven a un lugar bueno para desayunar. Y lo único que había en ese lugar eran croissants y pastelitos, y yo dije, pero chicos, esto no es un desayuno. Dice, sí, así es como desayunamos nosotros. Digo, no, mira, un desayuno es huevos fritos, tocinetas, patatas, pan, café, es un desayuno decente, ¿ves? ¿Cuál es la diferencia? La cultura que dice lo que se hace y lo que no se hace. Por ejemplo, la primera vez que yo visité a Francia, pues vi a los hombres besándose y vinieron franceses a besarme, muchachos, ni loco los dejé que me besaran. Cada vez que venía un hombre a besarme, yo le daba la mano, me decía, y de ahí no pase, compañero. Que los cubanos que se respetan no se dejan besar de otro hombre, chicos. Aunque ahora ha salido un tipo de cubano que sí lo está permitiendo, pero bueno, ya eso es un deterioro de nuestra cultura. Los hombres cubanos que se respetan no se besan. Los hombres cubanos que se respetan besan a las mujeres y se dejan besar de las mujeres, pero no de los hombres. Y entonces cuando vienen los hombres a besarme, digo, no me dejé besar de ninguno. Claro, cuando venían las muchachas, yo bajaba la mano, porque tampoco puedo no ser intransigente, ¿no? Y entonces, como yo había pasado primero por España, y aquí ustedes se dan 2 besos, que realmente no son besos, sino son golpes con el pómulo, porque los besos se dan con esto, ¿te das cuenta? Aquí no besan, aquí se dan golpes con esto aquí. Y por eso cuando viene alguien a besarme, digo, ¿me vas a besar? Me vas a dar un golpe con el pómulo. Pero bueno, son 2. Y cuando llego allí, le quiero dar 2, me dice, no, aquí son 3. Por lo menos en la región de Francia donde yo estaba, dijeron que no eran 2, que eran 3. Digo, mejor todavía, chico, dame acá los 3 besos. Ya usted tiene un ejemplo ya de la cultura, de lo que se rechaza, de lo que se acepta. Ahora, en este pasaje, ¿qué es lo que es desde un punto de vista estrictamente español que no se acepta? No lo tienen que contestar en voz alta, pero para su consumo particular. ¿Qué es lo que ocurre en este pasaje que desde un punto de vista español no es aceptable? Pues un hombre que está llorando. Porque en la cultura clásica española los hombres no lloran. A mí me enseñaron un cantito, que ya yo se lo mencioné un día aquí, que se me ha olvidado todo menos la parte que a mi padre le interesaba. José Manuel, los hombres no lloran. Y me
inyectaron eso desde niño. Y la versión cubana de ese dicho español, José Manuel, los hombres no lloran, es que cuando un muchacho lloraba, le preguntaban, ¿qué dijo la comadrona que nació cuando tu madre dio a luz? Un varón, pues no haga quedar en mentira esa señora. Y no se podía llorar. Y si estaban muchachitas cerca, menos se lloraba. Tú estabas jugando, te rompías un dedo, te cortabas el dedo, y cuando echabas sangre tú la chupabas y la botabas, y te apretabas el dedo, pero no llorabas. Porque los hombres no lloran. Las mujeres son las que lloran. Los hombres no lloran, así me enseñaron a mí. Y así fue la cultura tradicional. Por lo tanto, esto que dice aquí, dice Juan que él lloraba, y no solamente dice que lloraba mucho, que eso es peor todavía. Y él es el que lo dice. Ahora, cuando yo crecí, y ya estudié y me preparé, descubrí que en ese renglón la cultura española estaba equivocada, que los hombres sí lloran. Lo que no pueden hacer los hombres es llorar por cualquier cosa. Por cualquier cosa, llorar es patrimonio de las mujeres. Las mujeres pueden llorar inclusive hasta porque al marido se le olvidó el cumpleaños y ya se forma un estado de llanto y de depresión y de todas esas cosas. Por eso es que, miren, yo no me sé el cumpleaños de los nietos míos, tengo que pensar. Y en el mío ni pienso, a veces me ha agarrado el cumpleaños mío en España, me ha agarrado en casi lugar, porque yo nunca pienso en el de Carmita, sí, muchacho, eso es sagrado, ¿no entiendes? Y ese yo me he tomado el interés de que eso esté ahí, y muchacho, porque la mujer es cosa seria, se le olvidó el cumpleaños, es como que se acabó el mundo, ¿tú entiendes? Como que eso es terrible. Bien. Y ya tener mujer es bastante difícil para tenerla disgustada, ¿saben? Eso es peor todavía. Entonces, pero ella puede llorar, las mujeres pueden llorar por cualquier cosa, porque no le mandaste un regalito, porque no te acordaste de ella. Los hombres no. Pero el hombre sí puede llorar. ¿Y por qué puede llorar? Porque el llanto es una válvula de seguridad que Dios ha integrado en la psiquis humana. Ahora, ¿por qué lloran los seres humanos? Pues los seres humanos lloran porque el llorar es una válvula de seguridad que Dios ha integrado en la psiquis humana. El llanto es el medio de expresar un nivel de emoción que, de no ser expresado, puede crear crisis en la persona. Por eso cuando yo veo que ocurre una tragedia, muere un familiar cercano, y la gente dice, no llores, eso es lo peor que se le puede decir a una persona. No, la persona debe de llorar. ¿Por qué? Porque si embotella esa emoción, puede llegar a un estado de crisis, a un estado de histeria. Llorar es una válvula de seguridad. Siempre que se llora, se expresa emoción, pero no siempre se expresa la misma emoción. Vamos a trabajar rápidamente con 4 categorías de llanto, 4 clases de emoción que se expresan a través del llanto. ¿Para qué hacemos esto? Para poder entender la razón por la que este hombre llora. En otras palabras, en buena investigación, la metodología que se usa es trabajar con el concepto en su forma general. Y entonces, haciendo un modelo de lo general, se aplica a lo particular. Entonces, en lugar de decir por qué este hombre llora, qué emoción expresa el llanto de este hombre, hace falta hacer un modelo de llantos, establecer categorías de emociones para ver cuál de esas emociones es la que este hombre expresa. Yo les he estado explicando desde el principio que estudiar la Biblia o cualquier documento no es leerlo a la carrera como si la casa se estuviera quemando. Hace falta el análisis, la crítica, la dedicación
para uno poder sacar el máximo de lo que está leyendo. 4 categorías de emociones que son expresadas a través del llanto. Se puede llorar de tristeza. Hay estados de tristeza tan profundos que la persona no tiene palabras para expresarlo y sus lágrimas son el lenguaje que expresa esa tristeza. Y es una tristeza tan profunda, una tristeza que monopoliza de tal manera a la persona que si la persona no llora, puede crearse una crisis emocional. La tristeza se expresa a través del llanto. Pero hay otra categoría de emoción que es diametralmente opuesta a la tristeza, que expresa también llanto, y es la alegría. Y eso parecía ser raro, pero no. Hay estados de felicidad tan profundos, estados de profundidad, estados de emoción que tienen tal magnitud que reír sería profanarlos. Yo les he dicho a ustedes que yo trabajé como capellán en una prisión militar y yo vi ejecutar, no recuerdo cuántas personas. Hubo ocasiones en que yo pasé toda la noche asistiendo a personas que ejecutaban. El último que hablaba con ellos era yo, antes de que los ejecutaran. Y yo vi mucha gente reaccionar frente a la muerte. Pero fíjense un caso. A este hombre lo habían condenado a 30 años de prisión. Y por razones que yo desconozco, él apeló y a este hombre le conmutaron la pena de muerte y lo condenaron a 30 años. 30 años es toda una vida. Pero esa noche, cuando ejecutaran personas en esa prisión, no lo iban a ejecutar a él. Yo estaba en la celda cuando el miembro del tribunal trajo la información del resultado del juicio. Y cuando le dijeron a este hombre, a usted se le ha perdonado la vida, no lo vamos a ejecutar esta noche. Un hombre atlético, fornido, se le salieron las lágrimas. Esas lágrimas eran, en mi opinión, lágrimas de felicidad. Fue tan grande la emoción de saber que no lo matarían, que el hombre no gritó ni se rió. Eso habría sido profanar su felicidad. Al hombre se le salieron las lágrimas. Se llora por felicidad también. Y a veces hay personas que están arrodilladas orando y las lágrimas se salen cualquier día, pero ¿qué te pasa? Los embarga tal sentido de felicidad al saber lo que Dios ha hecho por ellos, al saber que Dios los ha recibido como sus hijos, al saber que Dios les ha dicho, de mis manos nadie te puede arrebatar, que reírse sería profanarlo. Las lágrimas son también un recurso de la felicidad. Pero hay otra categoría de lágrimas y es el de la ira. Las personas pueden generar tal estado de ira. Un ejemplo, un hombre que está peleando con otro, lleno de odio, lleno de venganza, y llega la policía y los separa. Hay hombres que sus rostros se ponen rojos y le salen lágrimas. No es de cobardía, no es de miedo, es de odio, es de rencor. Es tal la ira que han generado que si no se salen las lágrimas, si no lloran, revientan a esa gente. Pero hay otro tipo de lágrimas también, y es la lágrima de la impotencia. Y es probable que una de las peores emociones que el ser humano tiene es la impotencia. Cuando estás al lado de un ser querido y te dice el médico, no se puede hacer más nada. Mientras te dicen, bueno, pues en Barcelona hay un tratamiento nuevo o en Madrid hay un hospital especializado en esto, mientras te dicen que hay una oportunidad, una posibilidad, el ser humano tiene la capacidad de resistir y de luchar. Cuando se le dice que no se puede hacer nada, el ser humano se desploma. Y la experiencia de la impotencia es una de las sensaciones peores que tiene un ser humano.
Cuando un padre se da cuenta que su hijo ya es mayor de edad y que por lo tanto puede hacer con su vida que le dé la gana, y ve que su hijo o su hija toma un camino destructivo y que no puede hacer nada para impedirlo. Ver que un hijo se desarma, se destruye, sin uno poder hacer nada. Que ya no es el niño chiquito al que uno le dice no puede salir a la calle porque está lloviendo, hace mucho frío y usted está resfriado. Ya no, ya es el adulto que rompe y desbarata su vida. Cuando a un padre o a una madre le salen lágrimas en esa situación, son lágrimas de impotencia. Tengo que ver a mi hijo, a mi hija, destruirse y no puedo hacer nada para impedirlo. Cuando usted toma esas 4 categorías de lágrimas, ¿cuál de las lágrimas de este hombre expresa cuál de las categorías que yo le he mencionado? Llorará por tristeza, llorará por ira, llorará por impotencia, llorará por alegría. ¿Por qué llora este hombre? Cuando ustedes leen el pasaje con cuidado se dan cuenta cuál es la emoción que él expresa. Hay un libro sellado de dentro y de fuera. Y hay un pregón que dice, ¿quién es digno de abrir el libro? Y se pregona en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando ustedes toman la cosmología del siglo I, cómo era que el hombre interpretaba el universo, ustedes tienen ahí la manera en que lo interpretaba. La cosmología del siglo I interpretaba que el universo tenía 3 niveles. Uno era el nivel del cielo, donde habitaban los dioses. Uno era el nivel de la tierra, donde habitaban los mortales, y otro era el nivel debajo de la tierra. Por eso esa frase se puede también traducir lugares infernales. En otras palabras, el mundo donde vivían los muertos. Esos eran los 3 niveles de la cosmología del siglo I. Si ustedes ponen eso en lenguaje moderno, lo que este pasaje dice es, se ha pregonado en todos los ámbitos del universo y no se ha encontrado a nadie digno para abrir el libro. Cuando al hombre le dicen que se ha pregonado en todos los rincones del universo y no se ha encontrado uno digno de abrir el libro, el hombre se desploma en forma impotente. Ahora, vamos a ver por qué este hombre llora. ¿A qué se debe su impotencia? Y se van a dar cuenta de los errores que él comete, que son errores también comunes en la gente cristiana, por no conocer a Dios. La gente dice, sí, yo conozco a Dios, yo le he recibido como mi Salvador, pero entonces veo una serie de circunstancias que expresan que ese hombre, esa mujer, no conoce a Dios. Conocer a Dios no es sencillamente haberlo aceptado como Salvador. Conocer a Dios es tener dominio de quién es Dios, cuáles son sus atributos, cuál es su naturaleza. Y yo he encontrado que en esto hay mucho analfabetismo. Fíjense, primer error que comete este hombre. Si ustedes van al capítulo 4 de este mismo libro, en el versículo 1 se le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que van a ser después de estas. Fíjense la invitación que se le hace. Se le dice, sube acá y yo te mostraré lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Quién es el único que puede hacer esa invitación? Decir que va a decirte lo que va a ocurrir mañana. Dios es el único. Hay una anécdota muy interesante que a mí me fascina mucho, de un gran literato. Y este hombre, Bernard Shaw, cuando va a ver una adivina, él dice que toca la puerta de la adivina, iba a que le leyeran el futuro.
como va la gente que gasta plata en eso, y toca la puerta. Y de adentro la señora dijo, ¿quién es? Y dice, di media vuelta y me fui. Porque si la señora no sabe quién le está tocando la puerta, ¿cómo rayo va a saber el futuro mío? Y se fue. Hay gente que dice que eso es cuento de Chino Manila. Y yo les puedo dar una clase a ustedes para que hagan eso y se puedan hacer millonarios. Yo les puedo decir cómo hacer el trabajo de un clarividente. Hay toda una técnica para hacer ese trabajo. Fíjense, los estadistas pueden predecir el futuro, pero anticipando que las circunstancias sean tales. Por ejemplo, se puede decir, si el año que viene baja el petróleo, pues la gasolina va a bajar. Y si el año que viene estas circunstancias se dan, pues la economía va a subir. Pero nadie sabe el futuro a menos que lo prediga, lo pueda predecir si estas circunstancias se dan. Pero nadie puede predecirlo sin tener en cuenta las circunstancias. El único que puede decir lo que va a ocurrir dentro de 10 años es Dios Todopoderoso. Dios lo invita a él, ven acá y yo te mostraré las cosas que han de ocurrir. Y cuando él llega allá, lo que le van a revelar, ¿dónde está? En un libro sellado de dentro y por fuera. Y se ha llamado en todos los rincones del universo. ¿Quién lo puede abrir? Y le han dicho, nadie lo puede abrir. Si ese hombre hubiese actuado en fe, y fe no es una ilusión, fe no es un sentimiento, fe es un concepto categórico que tiene que ver con nuestra mente, con las ideas. Si él hubiese actuado conociendo a Dios, en lugar de llorar, cuando le dicen, no hay ninguno digno, ¿qué habría dicho él? O sea, al él llorar, esta es la imagen de Dios que le está dando. Que Dios lo invitó a hacerle una revelación y cuando él llegó, Dios le dijo, oye, lo siento, pero yo no sabía que la revelación estaba en ese dichoso libro. Y no hay quien lo pueda abrir. Así que lamento haberte invitado y no poder cumplir lo que yo te prometí. Pero vamos a ver si algún día de esto aparece alguien que lo pueda abrir y entonces yo te lo revelo. ¿Se dan cuenta el primer error? No, él tendría que haber dicho, bueno, tú dices que no ha sido nadie hallado digno de abrir el libro, pero Dios me invitó a mí aquí para revelarme esto. Dios, ¿quién puede abrir el libro? ¿Se dan cuenta cómo funciona la fe? ¿Se dan cuenta de la racionalidad de la fe? La lógica de la fe. O sea, solo alguien que sea impotente o que no tenga impotencia puede invitarte a una cosa y no cumplírtela porque las circunstancias que están, él no las había anticipado. Con Dios no ocurre eso. Si él hubiese funcionado en términos del conocimiento de Dios, en lugar de llorar, le habría dicho a Dios, dice el ángel que no hay quien abra. Tú no me has invitado a mí aquí para luego dejarme con las manos vacías. ¿Cómo vamos a abrir esto? Y Dios lo habría abierto. Hay otro problema que él desconoce, y él desconoce la eternidad de Dios. Y ustedes se van a dar cuenta si leen el pasaje con cuidado. Lo que pasa es que yo he descubierto que la mayoría de la gente lee la Biblia por arriba. Si ustedes hacen una cronología del tiempo en que está conjugado el verbo vencer y el verbo llorar, se van a dar cuenta del otro error. ¿En qué tiempo está conjugado el verbo llorar? ¿Y en qué tiempo está conjugado el verbo vencer? Fíjense, llorar está conjugado en un pasado imperfecto. Y vencer está conjugado en un participio pasado, que puede equivaler también a un pasado perfecto. Y a mí me gusta más usar el pasado perfecto. Fíjense, yo lloraba y me dijeron, no llores. Aquí está el león de la tribu de Judá que venció para abrir los libros y desatar los sellos. Piensen.
Y aquí lo único que hace falta es un poquito de español, no hace falta ir al griego ni nada de esas cosas. Un poquito de gramática de segundo grado. No hace falta ni haber llegado al instituto. Si el verbo vencer está conjugado en un pasado perfecto y el verbo llorar en un pasado imperfecto, ¿cuál es la cronología que se deriva de esos dos tiempos? Piensen que pensar no duele. El pasado imperfecto y el pasado perfecto indican ¿qué cosa? Que la acción de llorar se está produciendo cuando la acción de vencer está terminada. ¿Para qué venció el león de la tribu de Judá? Para abrir los sellos. La solución del problema está presente cuando él está llorando por el problema. ¿Qué es lo que él desconoce de Dios y por eso tiene que llorar? Él desconoce la eternidad de Dios. Dios es un ser eterno y en lo eterno las cosas no ocurren. En lo eterno las cosas son. Yo soy real para la eternidad de Dios antes de que mi madre me concibiera. La solución de mi pecado está presente antes de que mi pecado se produjera. Porque yo he sido salvado por un cordero que fue aparejado antes de la fundación del mundo. Quiere decir que antes de que Dios hiciera al hombre que habría de pecar, Dios había resuelto el problema del pecado. Porque en Dios las cosas no ocurren, en Dios las cosas son. Yo soy real para Dios antes de que mi madre me concibiera. Soy real para Dios cuando estaba en el proceso de gestación. Soy real para Dios como un niño, soy real para Dios como un adolescente, soy real para Dios como un adulto, soy real para Dios en este momento. Y en la eternidad de Dios, yo estoy en este momento y ya estoy con Él en la gloria. Dios domina todo en el mismo momento. En otras palabras, si yo todavía no he entrado a su gloria en el dominio de la realidad, hay algo que Dios desconoce. Es claro. O sea, en lo eterno las cosas no pueden ocurrir. ¿Por qué? Sencillamente porque si tienen que ocurrir, no son reales antes de ocurrir. Y en Dios todo es real. Por eso es que mi vida está programada por Él. Al yo aceptar su voluntad, todos los renglones que están allí. Ahora, este hombre, si hubiera pensado en eso, habría resuelto. Porque si Dios es eterno, en su eternidad está mi problema, está la solución de mi problema y no está en ninguna de las dos cosas a pesar de que están las tres. ¿Capisce? Porque algunos me ponen ojitos así como vidriosos, como diciendo, ¿qué estará diciendo este loco? Miren, si Dios es eterno, tiene que dominar mi problema. Pero si Dios es eterno, la solución de mi problema no puede ser posterior a mi problema. Eso es en la dimensión del tiempo. En la dimensión del tiempo, la solución de un problema es posterior al problema. Pero en la eternidad de Dios, las dos cosas están presentes. Y al estar presentes las dos cosas, una cancela la otra. Porque un problema solucionado deja de ser problema. Ahora, fíjense. Las cosas están en la eternidad de Dios así. Nosotros los seres humanos somos los que las espaciamos o le cortamos el espacio. Nosotros podemos hacer que un sufrimiento se alargue más
que lo que el sufrimiento debiera de existir. Un caso particular. ¿Han leído ustedes en el Antiguo Testamento cuántos años estaría cautiva la nación de Israel en Egipto? ¿Recuerdan? 400 años. ¿Han leído ustedes en el Éxodo cuántos años estuvieron cautivos? 430. ¿De dónde salieron esos 30 años? Bueno, si ustedes leen algunos teólogos, van a decirle que es porque la Biblia usa números redondos y que no usa fracciones. Yo respeto eso, pero como yo no soy un teólogo de prestigio, ni tengo ninguna escuela de esa, yo puedo decir lo que me da la gana sin ningún riesgo. Porque como yo no pertenezco a ninguna clase selecta de la teología, yo soy un teólogo aficionado, o sea, yo no soy un teólogo profesional. Entonces yo puedo darme el lujo de hacer cosas que ellos no pueden hacer. Yo no creo que ahí se refiere a números redondos. Yo creo que esos 30 años se los agregaron los judíos. Yo creo que si a las 12 de la noche que cumplía los 400 años, ellos se presentan a Dios y le dicen, tú nos dijiste 400 años. Cuando suene el campanazo de las 12 de la noche, se cumplen los 400. ¿Cómo nos vas a sacar de aquí? Y habrían salido a los 400 años. Porque cuando el pueblo clamó, Jehová lo oyó. Y lo que pasa es que cuando usted encuentra una puerta cerrada, la gente toca todas las puertas antes de tocar la puerta de Dios. Y cuando te encuentras con una puerta cerrada, la primera puerta que se toca es la de Dios. Y entonces Él te dirá dónde está la llave para abrirla, quién la va a abrir. Pero la gente primero va a la circunstancia humana. Si es dinero, ¿quién tiene dinero para que me lo preste? Si es enfermedad, ¿quién tiene la medicina para que me cure? Como el caso de un predicador que dice que llegó a una iglesia donde un miembro de la iglesia tenía una fábrica de zapatos. Y entonces el hombre miró a ver quién se le pareció que era el dueño de la fábrica de zapatos. Y entonces el que él pensó que era el dueño de la fábrica de zapatos se arrodilló al lado de él. Cuando estaban en la oración, Señor, tú sabes que yo estoy casado, que yo tengo mujer, que yo tengo 6 hijos, tú sabes que estamos descalzos, nos hacen falta zapatos, pero yo sé que tú lo proveerás de alguna manera. Y el pastor que vio eso se le acercó y le dijo, hermano, ese no es el dueño de la fábrica de zapatos, mire, el dueño de la fábrica de zapatos está sentado allá en la última banca. Porque así son los seres humanos. Cuando se les cierra la puerta, buscan a ver quién me la puede abrir. No. Con el primero que se consulta dónde está la llave para abrir la puerta es con Dios Todopoderoso. Porque en la eternidad de Dios, la puerta cerrada y la llave, las dos están presentes. No es que después que se cierra Dios se va a volver loco a ver dónde hay una llave. No. En la eternidad de Dios, la puerta cerrada y la llave que la abre son simultáneas, coexisten. Una no está después de la otra. Y si cuando a ti se te cierra la puerta, tú acudieras a Dios en primer lugar, Él te va a dirigir a dónde está la solución del problema. Y eso es lo que este hombre no hace. Si él hubiese creído en la eternidad de Dios, o si él hubiese conocido la eternidad de Dios, y usted me dice, no, él tiene que haberla conocido. Bueno, en este punto demuestra que no la conocía. Porque en este punto él habría dicho, Señor, la solución que eternamente ha estado contigo para este problema, ¿cuál es? ¿Qué hago? Y él no habría llorado si hubiera pensado así. Pero fíjense ustedes, entonces Dios le dice la solución. Y aquí hay una parte bien importante en lo que se refiere a la persona que quiere servir al Señor. Le dijeron, no llores, no llores. Pero aquí hay una cosa muy interesante. Hay personas que le dicen, no llores,
Y en Santiago se habla de gente esa, que tienes hambre y dice, ¿tienes hambre? Vete y caliéntate y yo oraré por ti. No, miren, no es suficiente decir, no llores. Es muy fácil decir no llores. Para decir no llores, hace falta resolver la razón del llanto. Y una de las cosas interesantes de Dios es que Él no tiene un pueblo estoico que le dice, aguanta. No llores, porque aquí está la solución de tu llanto. Y cada vez que Dios nos habla con la solución. No llores, aquí está el león de la tribu de Judá. O sea, hay gente que le dicen, yo voy a orar por usted. No, por mí no ores, si yo sé orar. Yo lo que necesito ahora es comida. Necesito un lugar donde dormir. Necesito resolver este problema. Yo voy a orar por usted. No, yo necesito que ore. Yo necesito que usted me diga cómo puedo resolver esto. Porque hay un momento para orar y un momento para no orar. Eso es lo que dice Santiago. Si le dijeras, vete y caliéntate, y no le dieras las cosas que son necesarias, pues no estás resolviendo ningún problema. Entonces Dios le dice, no llores, porque aquí está el león de la tribu de Judá que ha vencido para desatar los sellos. Pero aquí hay una cosa muy curiosa, que si usted no la analiza bien, piensa que es crueldad mental de parte de Dios. ¿Quién dijo Dios que había vencido para desatar los sellos? El león de la tribu de Judá. León en la literatura universal es símbolo de ¿qué? De fuerza, de poder. Aunque hace algunos años leí de unos zoólogos que dicen que no, que el león no es el rey de la selva, que hay otro animal que es el verdadero rey. Pero como todavía eso no han llegado a un consenso, pues yo todavía sigo usando al león como el rey de la selva. Y el león en la literatura universal es símbolo, es una metáfora para hablar de fuerza, de poder, de capacidad. Pero si león se usa en la literatura hebrea, agregándole de la tribu de Judá, ¿qué efecto literario tiene que el león sea de la tribu de Judá? Pues en la literatura hebrea, cuando el león es de la tribu de Judá, convierten al león en un leonazo. O sea, es león en grado superlativo. ¿Por qué? Porque la tribu de Judá era la tribu militar. O sea, la tribu de, por ejemplo, había una tribu que se dedicaba nada más que a quemar incienso, y a los levitas, ¿ves? La tribu de Leví, esa era la que levantaba las manos y quemaba incienso y adoraba. La tribu de Judá no andaba con eso. La tribu de Judá estaba orando con el mazo dando, ¿te das cuenta? Esa era la infantería de marina. Entonces, esa era la gente brava. Y por eso fue que David no pudo construir el templo, porque David había matado mucha gente. Porque David resolvía los problemas con una espada o con una honda. Entonces, cuando dice tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, está hablando de un león, pero de león. Cuando a este hombre le dicen, aquí está el león de la tribu de Judá, ¿qué imagen tiene que haberse proyectado en su mente? Imaginen ustedes, cuando le dicen, aquí está el león de la tribu de Judá, él tiene que haber ido para allá arriba. Pero ahora fíjense lo que ocurre. Dice, miré y vi. Si dice miré y vi, ¿qué significa eso? Piensen. Mirar es enfocar. Ver es percibir. Si él mira y ve, él no estaba mirando para el lugar donde vio. ¿Me siguen? Quiere decir que él no está viendo el león. Porque si hubiera estado viendo el león, diría vi y no diría miré y vi. Por lo tanto, si ustedes tratan de poner esto en forma gráfica, él está mirando para acá y el león está acá. O sea, cuando dice miré y vi, significa que él
dirigió el foco en una dirección y entonces vio. Y cuando vio, ¿qué es lo que vio? ¿Recuerdan el pasaje? Vio a un cordero como inmolado. Cordero, en la literatura, es una figura retórica para referirse a qué. Así como el león es el rey, el cordero es qué cosa. Pues eso no sirve para nada, chicos. Por eso es que la Biblia usa ovejas como símbolo de los pecadores, que están perdidos en el desierto sin cantimplora. Un gato, muchacho, un gato, tú lo sueltas del lado allá de Gabá, en las montañas. Mete en un saco y lo tiras por allá por la montaña y espera, lo que no será esta noche ni mañana, pero pasado mañana el gato está en tu casa. Miau, miau. Todo muerto de hambre, pero ahí está el gato. Un perro, muchacho. Tratar de deshacerse de un perro es difícil, y de un gato igual, porque esos son animales que tienen un GPS en el cerebro, muchachos. En California se hicieron unos experimentos con un perro para ver si lo podían... Se lo llevaron a otra ciudad, lo tiraron del otro lado de un lago. Y el perro apareció en la casa. Los caballos, los mulos, coge un caballo y llévatelo lejísimo y suéltalo para que tú veas que regresa a la casa. Yo hice eso una vez. Tuve que ir a un lugar dentro del campo y me dijeron, despreocúpate que cuando tú llegues allá a la carretera tú lo sueltas y él viene para acá. Porque son diestros. Una oveja no hace eso. Una oveja se queda al doblar del redil. Esta es la puerta del redil y la oveja se queda aquí. Y ahí se muere y se la comen los lobos, porque el dichoso animal no tiene la capacidad, chicos, para saber que está, dar la vuelta. Por eso es que la parábola del pastor de las 99 y la que se perdió. ¿Por qué ustedes creen que ese tío fue a buscar esa? Porque él sabía que si no la buscaba, aunque estuviera a 2 metros de la puerta, se la iban a comer los lobos, chicos. Animal que no sirve para nada. Pero miren los agravantes que tiene este cordero. Aquí dice cordero, pero en griego no dice cordero. En el manuscrito no dice cordero. En el manuscrito está en diminutivo. En el manuscrito dice corderito, no dice cordero. Y eso corresponde más, porque el cordero, ¿dónde está? Está como inmolado. Y los corderos que se sacrificaban no eran corderos adultos, corderos viejos, eran corderitos, jovencitos. Ahora miren, si siendo adulto el tío está perdido, chicos, siendo corderito está más perdido todavía. Y si le han dado, como diría un puertorriqueño, un tajo en el pescuezo, que es como debe estar, porque está en un altar, como inmolado. ¿Qué significa? Miren, adulto no sirve para nada. Chiquito sirve menos. Y degollado sirve para menos. Esa es la imagen. Entonces fíjense ustedes. Está parado Juan aquí, llorando. No llores. Aquí está el león de la tribu de Judá, que ha vencido para desatar los sellos. Me lleno de la esperanza, de la ilusión, subo. Y cuando me viro, en lugar de ver el león de la tribu de Judá, veo un corderito que se está muriendo. Así como subí, caigo en picada por lo que veo. ¿Se dan cuenta ustedes de lo dramático del pasaje? ¿Se dan cuenta ustedes que yo no me he inventado nada? ¿De dónde yo he sacado todo lo que he dicho? De ahí. ¿Y por qué lo he sacado de ahí? Porque he pensado, chicos. Porque me he hecho preguntas, porque he respetado el idioma y he trabajado con el significado de las palabras, que la gente maltrata mucho el idioma. De ahí lo saqué. Ahora la pregunta es esta. ¿No es cruel que yo te ilusione con un león de la tribu de Judá
y cuando tú mires para ver el león te encuentres con un corderito degollado. ¿No es cruel eso? Claro que es cruel. Que yo te diga, óyeme, que he comprado el último medio de transporte que hay, el coche, muchacho, y cuando tú llegues te tengo un par de patines, chico. Eso es para matar a la persona, tú. Eso es para buscarse un guardia civil y pedirle prestar la escopeta, muchacho, y entrarle al tiro al sinvergüenza este, que ya yo había invitado amigos para que salieran a pasear conmigo en el coche esta tarde, y ahora tenemos que ir uno en un patín y el otro en el otro patín, muchacho. Eso es cruel. ¿Por qué Dios hace esas cosas? ¿Qué enseñanza puede estar contenida en esta cosa que es tan diametralmente opuesta? Pues fíjense, ni el cordero ni el león existen como realidad. León y cordero aquí son figuras retóricas. ¿Qué función tienen estas figuras? Ambas figuras se refieren a Jesucristo. Las dos figuras se refieren a Jesucristo, pero se refieren a Jesucristo en momentos distintos. Los dos tienen que ver con la cruz, pero en ángulos diferentes. El Cordero es la figura de Cristo entregado en la cruz, inmolado como un cordero. Verlo hemos, pero sin atractivo para que lo deseemos. Lo más humilde, lo más desorientado, lo más sin fuerza, lo más frágil, que se pone en el altar de Dios. Y Dios transforma ese corderito inservible en un león de la tribu de Judá. Porque el resultado del que crucifican es que la salvación nuestra hoy, la liberación nuestra hoy, la gracia que permite unos cambios radicales en la conducta humana. A veces hay personas que si yo te doy la historia de esa persona y te la presento ahora, tú piensas que tiene que haber sido un especialista famoso, con una terapia extraordinaria, la que le dio a ese hombre los recursos de cambiar. No, no. Fue el Cordero como inmolado, que dio una gracia para poder cambiar su mundo, para poderlo transformar. Entonces usted, ¿qué es lo que ven aquí? La inversión es la de un cordero. El resultado que sale de esa inversión es la de un león de la tribu de Judá. Finalmente, aplicamos eso a nosotros y ¿qué quiere decir? Tú quieres ser útil en las manos de Dios. No puedes venir como un león. Dios no recluta leones. Tienes que venir como un corderito inmolado. Inmolado. Tú no puedes venir a Dios ni con el poder de tu dinero, ni con el poder de tu educación, ni con el poder de lo que sabes, ni con el poder de tu ubicación en la sociedad. Yo he visto tantas veces que el que piensa que porque lo que tiene va, Dios no le hace caso. Dios no está reclutando leones, está reclutando corderitos. Y el que en la iglesia tiene la arrogancia de pensar de que si se va se cae todo, está pensando como un león. Y los que piensan como león, Dios los convierte en corderitos inservibles. Pero los que piensan como corderitos, Dios los convierte en los leones de la tribu de Judá. Es venir al Señor. Señor, esto es lo que yo te puedo dar. Estas son las dos blancas que me quedan en el bolsillo. No tengo otra cosa, pero lo que tengo te lo doy. Y cuando usted se pone como sacrificio en el altar de Dios, Dios se encarga de hacerlo león de la tribu de Judá. Yo he escuchado a personas cargadas de títulos que no me dicen nada. He escuchado personas con mucho menos educación que he tenido la experiencia de la edificación.
Dios recibe al corazón contrito y humillado. A ese no rechazará Él. Dios recibe al que viene con los pedazos de su vida, con una vida fracturada, rota, llena de grietas. Señor, esto es lo que yo te puedo ofrecer. Te puedo ofrecer los pedazos del jarrón. Cuando tú traes un jarrón de eso conseguido en un museo de arte greco-romano, creyendo que traes la gran cosa, no. Dios recluta corderitos. ¿Quieres ser útil en las manos de Dios? Ven con corazón contrito y humillado. Y finalmente, en estas dos figuras se resuelven los dos grandes complejos que sufre la humanidad. Uno es el complejo de inferioridad y otro el complejo de superioridad. Aunque hay psicólogos que piensan que no existe el complejo de superioridad, que el complejo de superioridad es el de inferioridad disfrazado, que lo que existe nada más es complejo de inferioridad. Hay personas que creen que no sirven para nada. Yo fui pastor de un señor ya adulto, ya anciano, y ese hombre con poca educación, cuando daba su testimonio, yo después hablaba con él: don Sixto, no hable así de usted, usted no es eso, porque él se paraba y le decía que le daba gracias a Dios por haber salvado este tronco viejo, inservible, y se daba unos golpes don Sixto, y le dije: don Sixto, no haga eso, que usted no es eso, usted es un hijo de Dios, tiene la imagen y semejanza. Hay algunas personas que no quieren hacer nada en la iglesia porque dicen que no sirven para nada, que no pueden hablar, que no pueden hacer esto, que no pueden hacer lo otro, y se creen que son inservibles. Miren, lo inservible, el corderito degollado en las manos de Dios, hace el trabajo del león de la tribu de Judá. Venga al Señor, usted no es inservible, Dios no hace cosas inservibles, todo lo que Dios hace sirve. Y usted tiene su imagen y semejanza. Lo que no puede es venir con la arrogancia de su educación, o con la arrogancia de sus habilidades, o con la arrogancia de sus conexiones. Venga y póngase en las manos de Dios. Resumen: cuando Dios lo ha llamado a usted, lo ha llamado para hacer en usted la obra que Él ha tenido planeada desde la eternidad. En el momento en que se encuentre un obstáculo para que se cumpla ese plan, en lugar de desistir, de fracasar y de frustrarse, dígale a Dios: Señor, hay un obstáculo para el plan que tú tienes en mi vida. ¿Dónde está la respuesta para este problema? Y Dios lo resolverá. En el momento en que las puertas se cierren, Señor, ¿dónde está la llave para abrir esta puerta? Y el plan de Dios se va a cumplir en su vida. Y finalmente, manténgase siempre sencillo, porque si usted aprende de los alpinistas, mientras más alta es la montaña, más hay que doblar el cuerpo, hasta el punto que llega a una altura que tiene que tirarse, porque si no, el viento de ese lugar se lo lleva a usted montaña abajo. Mientras más alto suba, más agachado debe de estar, para que Dios se glorifique en su vida. Vamos a tener un momentito de oración. Cualquier persona que está en una circunstancia difícil, estrecha, que ha chocado con el muro, que hay una sensación de impotencia. La impotencia es un concepto humano, pero no divino. Dios es omnipotente. Y Dios no depende ni de la situación económica, ni de la situación política, ni de la guerra o de la paz para hacer su obra. Póngase en sus manos y usted va a ver qué plan maravilloso tiene Dios para su vida. Señor, yo te doy gracias infinitas por tu amor, porque antes de que yo fuera concebido me conocías, y junto con los problemas que surgen y surgirán en mi vida, en la eternidad de tu amor están las respuestas a esos problemas.
Ayúdame a no distanciar mi problema de la solución que tú tienes preparada. Ayúdame a que mi lágrima dure lo que está programado en tu eternidad. Ayúdame a no agregar días a mi dolor. Ayúdame a ir a ti con rapidez, con prontitud, con certidumbre. Tú sabes, oh Señor, los que están aquí en este día, que abren su corazón a ti, que se ponen en tus manos para que lo que está atesorado en la eternidad de tu amor tome lugar. Glorifica tu nombre, en el cual te lo pedimos. Amén. Que el Señor me los bendiga ricamente.